Pues buenos días, estudiantes. He tenido dificultades, motivo que desconozco, pero no me aceptaba absolutamente abrir ninguna de las pantallas. Este momento quiero saber si me escuchan, por favor. Buenos días, doctor. Sí, se le escucha, doctor. Aló, ok, Bueno, voy a llegar a donde habíamos el día anterior y continuar. Bien, habíamos visto los ácidos grasos omega 3, las propiedades específicas, todo lo que se le atribuye a estos ácidos grasos, sus fuentes, donde se encontraban en los vegetales, animales. El isomerismo también vimos que hay cis al mismo lado o trans al otro lado y la hidrogenación era la que nos hacía problemas. La saponificación, hay muchos ácidos grasos que pueden convertirse en jabones, otros no. Y ahora continuamos. El cuerpo es capaz de producir por la lipogénesis ácidos grasos hasta 16 átomos de carbón. Estos ácidos grasos se forman en el citosol y en el retículo endoplásmico. Se forman en diferentes órganos, pero principalmente hígado, pulmón, riñón, etc. Los ácidos grasos en el cuerpo no esenciales, hasta 16 átomos de carbón, se forman a partir de acetilcoenzima, que proviene del citrato extramitocondrial. No hay que olvidarse que el citrato está dentro del ciclo de Krebs y tiene que salir de la mitocondria para poder convertirse nuevamente en acetilcoenzima. Por lo tanto, podríamos decir que la síntesis de los ácidos grasos también está involucrada la mitocondria, no solamente el citosol, retículo endoplásmico, sino también la mitocondria a través del citrato. La síntesis de ácidos grasos la van a ver en detalle con otro docente. No me corresponde a mí hablar de la síntesis en este momento, pero es una síntesis reductora que utiliza NADPH más H. Hay que recordar que el NADPH más H es un agente reductor que se forma particularmente en la vía de la pentosa fosfato y los grupos de enzimas son 6 enzimas que se replican en la síntesis de los ácidos grasos, se llaman sintetasas de los ácidos grasos. Por otro lado, hay ácidos grasos esenciales, es decir, que el cuerpo no los puede sintetizar. Antiguamente se decía que el ácido araquidónico, linoleico y linolénico eran los tres ácidos grasos esenciales. Sin embargo, hoy se sabe que solamente son dos los ácidos grasos esenciales, el linoleico y el linolénico. A partir de ellos, gracias a desaturasas y prolongasas que se llaman las diferentes enzimas, se puede formar el ácido araquidónico. El ácido araquidónico es el principal ácido graso esencial y sobre lo que ocurre toda la transformación de ellos para generar moléculas importantes. Cuando la persona no ingiere ácidos grasos esenciales, la disminución de prostaglandinas cae, es decir, los ácidos esenciales ácidos grasos esenciales nutricionalmente, tienen la facultad de producir prostaglandinas. No hay ácidos grasos esenciales en la dieta o no se ingiere, no se producen prostaglandinas. Y las prostaglandinas que son derivadas de estos ácidos grasos sirven para muchas funciones fisiológicas. También están involucradas en funciones fisiopatológicas, no cabe duda, pero sí tienen varias funciones y ese es otro tema que se hablarán de las prostaglandinas específicamente, como su función protectora en el estómago, la función en el riñón, la función en el útero, etcétera, etcétera. Entonces, la ausencia o la falta de ingesta de ácidos grasos esenciales disminuye la producción de prostaglandinas y desde el punto de vista de la fisiopatología, las prostaglandinas están involucrados en la transmisión del dolor y de la inflamación, que para esto se utilizan antiprostaglandínicos o anti-COX-1, COX-2 para evitar la formación de ellas, pero son imprescindibles, vuelvo a decir, en la parte fisiológica y son derivados de los ácidos grasos esenciales. Tenemos ácidos grasos esenciales que tenemos que incluir en la dieta, entonces, vuelvo a decir, el principal ácido graso, entre comillas, esencial porque se puede formar en el cuerpo, sin embargo, se ingiere en la dieta, está presente en los productos cárnicos, en las vísceras, en carne de cordero, en carne de animales pequeños, hay mucha cantidad de este ácido que se llama ácido araquidónico, es el eicosapentaenoico más importante y da lugar a la familia o al grupo 2 de prostaglandinas y al grupo 4 de los leucotrienos.
Ahí tenemos prostaglandinas con sufijo 2, ya sea la prostaglandina D2, F2, etc. Y tenemos los leucotrienos con sufijo 4, leucotrieno A, B, C, etc. con sufijo 4. Todos ellos dependientes del ácido araquidónico, que es el ácido graso, entre comillas, vuelvo a decir, esencial, más importante para la génesis de las prostaglandinas. Tenemos otros ácidos grasos esenciales que hemos dicho, el linoleico, linolénico, y tenemos los ácidos grasos eicosapentenoicos por sus 5 dobles insaturaciones que corresponden y forman particularmente a la familia 3. Entonces, cada uno de los ácidos grasos esenciales, linoleico, linolénico y araquidónico, dan lugar a subfamilias que van a llevar un número. Del ácido araquidónico llevaban 2, del ácido linolénico llevan 3 y del ácido linoleico llevan 4. Bien, los ácidos grasos se unen a alcoholes, se esterifican y a través de la esterificación forman a los triacilgliceroles. Eso hemos dicho, los triacilgliceroles se acumulan o se guardan en el tejido adiposo, en el adipocito, y por un proceso que se llama lipólisis, estos triacilglicéridos se degradan en ácidos grasos y glicerol y entran a la sangre, y en un momento dado tenemos una gran cantidad de triglicéridos circulando en la sangre y de ácidos grasos y de glicerol circulando en la sangre, que se llama la hipertrigliceridemia, y además la degradación de ellos en función a la lipemia con ácidos grasos específicos. Los ácidos grasos para formar triglicéridos, que es el tema, se unen a diferentes alcoholes y el alcohol al que más se une es el glicerol. Glicerol es un alcohol de 3 átomos de carbón, pero también se pueden unir a otro alcohol que se llama esfingosina, que es un alcohol amina más complejo, tiene 5 átomos de carbón. El glicerol tiene 3 y la esfingosina tiene 5. Y los glicerolípidos están derivados del glicerol y los esfingolípidos están derivados de la esfingosina. Tenemos ahí el glicerol. El glicerol, cuando acoge a 3 ácidos grasos a través de enlace éster, se conoce por el nombre como triacilglicérido. Ahí tenemos los 3 ácidos grasos que se han unido y está formando al triacilglicérido. Los lípidos en la dieta, nosotros consumimos a través de los alimentos, tanto vegetales como animales, muchos lípidos y debemos consumir más o menos el 30% de nuestra dieta debe estar dada por los lípidos, el 50% por carbohidratos y el 20% por proteínas. Los lípidos en la dieta son la principal fuente de energía del organismo. A través de ellos se aportan ácidos grasos esenciales y vitaminas liposolubles. Hay que recordar que las vitaminas liposolubles A, D, E, K están involucrados dentro de la clasificación también de los lípidos a través de la clasificación de los terpenos. Tanto los fosfolípidos como el colesterol tienen una función estructural dentro del organismo y habíamos dicho que los lípidos se acomodaban en la doble capa de las membranas y se iban a diferentes partes de los organelos subcelulares y también formaban parte del tejido adiposo. El lípido, el colesterol, uno de los lípidos más conocidos y más mentados, es precursor de la vitamina D, de ácidos biliares y de hormonas esteroidales. Las grasas tienen algo que favorece para el sabor de las carnes y cuando una carne tiene grasa es más sabrosa, por lo tanto ingerimos en la dieta siempre lípidos para mantener un sabor agradable y para tener una fuente adecuada de estos lípidos. Los ácidos grasos poliinsaturados de los vegetales, la mayor parte son de clase omega 6. Los aceites de pescado, salmón, bacalao son de clase omega 3. Los ácidos grasos saturados, los que no tienen dobles enlaces, elevan el colesterol malo o LDL, la lipoproteína transportadora de ella. Los ácidos grasos monoinsaturados elevan el HDL o la lipoproteína buena. El HDL, cuanto más elevado esté, es mejor para toda la fisiología normal.
Los ácidos grasos poliinsaturados mantienen el HDL y disminuyen el LDL. Por eso que se aconseja consumir ácidos grasos poliinsaturados, vuelvo a decir los EPA o los DHA, porque van a bajar al colesterol LDL, al que transporta colesterol malo, entre comillas, y el HDL se va a elevar y eso es bueno. Los ácidos grasos trans disminuyen a los HDL y contrariamente elevan los LDL, por lo tanto no se debe consumir en lo posible. Tenemos un lípido que es complejo, que se llama fosfolípido. Los fosfolípidos son compuestos que tienen ácido ortofosfórico en su composición, tienen glicerol, que es como alcohol, y algunos tienen anexados otros compuestos que les dan los diferentes nombres a los fosfolípidos. En una palabra, los fosfolípidos son lípidos complejos formados por glicerol o esfingosina, más ácidos grasos, más un compuesto, ya sea un aminoalcohol o un aminoazúcar. Los fosfolípidos se encuentran en gran cantidad en las membranas celulares y muchos fosfolípidos nos sirven para formar diferentes compuestos posteriores que son útiles a la fisiología normal. Aquí tenemos un ejemplo de un fosfolípido que se llama fosfatidilcolina. La fosfatidilcolina, fíjense, tiene colina como un aminoalcohol, tiene fosfatos, tiene glicerol y tiene dos cadenas de ácidos grasos. A la fosfatidilcolina comúnmente como lecitina, y la parte donde está la colina se llama la cabeza hidrofílica y donde están los ácidos grasos se llama la cola hidrofóbica. Entonces, uno de los fosfolípidos es la fosfatidilcolina, hay otra, la fosfatidilserina, fosfatidiletolamina, fosfatidilinositol, y hay muchos otros esfingolípidos y esfingofosfolípidos importantes. Volvemos a decir, entonces, la estructura de los fosfolípidos está determinada por una cabeza polar que está en contacto con el agua y una cola que es llena hidrófoba de los ácidos grasos. Dos cadenas de ácidos grasos o dos ácidos grasos se unen al primer carbón y al segundo carbón del glicerol para formar el fosfolípido. Habitualmente el fosfato se une al tercer carbón. Ahí tenemos entonces que lo mismo en la fosfatidilconina está la colina como la parte de la cabeza polar, el fosfato entre medio y las cadenas de ácidos grasos. Los fosfolípidos per se tienen dos ácidos grasos. Cuando se pierde un ácido graso del fosfolípido se lo denomina lisofosfolípido. Ha perdido una cadena de ácidos grasos de su unión con la estructura principal del glicerol. Se encuentran, hemos dicho, los fosfolípidos en la membrana, incluyen fosfatidilcolinas, llamadas también lecitinas, que se distribuyen por todo el cuerpo, tienen funciones metabólicas y estructurales muy importantes. Por ejemplo, la sustancia surfactante que permite que los niños puedan respirar apenas nacen, está formada por fosfatidilcolina como uno de sus componentes y se llama el compuesto dipalmitoil-lecitina. Significa que los ácidos grasos de esta estructura son ácidos de 16 átomos de carbón o palmítico, dos ácidos grasos con una colina en la parte de atrás y un fósforo. Entonces tenemos que la sustancia surfactante imprescindible para evitar la insuficiencia respiratoria del recién nacido, que puede estimularse muchas veces por corticoides, tiene como composición a uno de ellos al dipalmitoil-lecitina. La fosfatidiletolamina tiene otro nombre y se llaman cefalinas. Entonces aquí tenemos lecitinas y tenemos cefalinas. Ampliamente esta datolamina está distribuida en todas las células, principalmente en el cerebro, e interviene en la coagulación y va a anexarse a varias proteínas, a la tromboplastina y a la tromboquinasa, para participar en el proceso de la coagulación, que posteriormente en otro tema veremos más ampliamente. La fosfatidilserina se encuentra en plaquetas, actúa como una sustancia vasoconstrictora, también participa en la coagulación sanguínea. Fíjense que este fosfolípido es derivado de un aminoácido, el aminoácido es serina, y si habría alguna pregunta, ¿cuál es el fosfolípido derivado de aminoácidos? Es la fosfatidilserina. El fosfatidininositol es importantísimo
porque nos da lugar a dos segundos mensajeros, el diacilglicerol y el IP3, que van a tener funciones extraordinariamente importantes, porque el IP3 va a remover el calcio del retículo endoplásmico y el diacilglicerol va a activar proteinsinasas de tipo C, y tenemos entonces funciones muy, muy grandes por ellos. La cardiolipina es un lípido de las membranas mitocondriales, es un reactivo de la sífilis que se utiliza actualmente para determinar esta enfermedad. Es un lípido exclusivo de las membranas mitocondriales, no tenemos en otra parte cardiolipina. Los lisofosfolípidos, ya habíamos dicho, cuando pierden un ácido graso y son monoacilos. Los plasmalógenos son también otro tipo de fosfolípidos que se encuentran en el sistema nervioso central, en el encéfalo y en el músculo. Y tenemos por último los esfingolípidos que tienen el alcohol, la esfingosina, que se encuentra sobre todo con la composición de esfingomielina en el cerebro y el tejido nervioso. Se lo llama esfingomielina porque contiene gran cantidad de colina, y esta gran cantidad de colina va a servir para que se aumente la transmisión del impulso nervioso en las fibras nerviosas. Las esfingomielinas forman otros compuestos muy importantes, entre los que están las ceramidas, los gangliósidos, los cerebrósidos, etc. Los fosfolípidos entonces producen ceramidas y te producen cerebrósidos y producen gangliósidos. Los cerebrósidos y gangliósidos se caracterizan por ser glucolípidos, es decir, que en su composición tienen también azúcares, y esos azúcares pueden estar como cadenas de azúcares o exclusivamente algunos azúcares muy grandes como los ácidos siálicos, etc. Las reacciones de los fosfolípidos tenemos, por ejemplo, fosfatidilcolina, se necesita que se introduzca un compuesto nucleótido que es citidindifosfato. Y hemos visto que los nucleótidos van a formar nucleótidos azucarados, y aquí tenemos que un nucleótido, que es el citidindifosfato, va a traer a la colina para que se forme la fosfatidilcolina o el fosfolípido como tal. Y tenemos etanolamina y diacilglicerol también. Derivados de los esfingolípidos, vamos a tener a la esfingosina, las ceramidas, las glucosilceramidas, etc. Aquí tenemos a las glucoesfingosinas. Las glucoesfingosinas son, vuelvo a decir, lípidos que tienen azúcares en su composición, y el alcohol que tienen en vez de glicerol es esfingosina. Se dividen en diferentes grupos y tienen importancias cada uno por su lado. Los gangliósidos, por ejemplo, se han visto que pueden servir como receptores o pueden servir como transmisores de un mensaje. Hemos dicho que los receptores son proteínas o son moléculas, macromoléculas que comunican mensajes, pero el 90% proteínas, pero hay un grupo de gangliósidos que actúan como mensajeros de membrana y que pueden captar información. Por lo tanto, este gangliósido es importante particularmente en el intestino delgado y el intestino grueso. Y los gangliósidos químicamente están formados por ceramida. La ceramida es el esfingolípido que contiene esfingosina, el básico para la formación de todos ellos, más ácidos siálicos, y el ácido siálico es un derivado del ácido N-acetilneuramínico. Las ceramidas son, vuelvo a decir, ácidos grasos más esfingosina. Los cerebrósidos son glucocerebrósidos y galactocerebrósidos, según qué azúcar se esté uniendo a este compuesto. Si se une glucosa, se llamará glucocerebrósido, y si se une galactosa, galactocerebrósido. Y las esfingomilinas son fosfoglicolípidos. Los cerebrósidos forman parte muchos compuestos de los cerebrósidos, y algunos ácidos grasos específicos forman parte de los cerebrósidos. Los cerebrósidos, vuelvo a decir, son lípidos que contienen azúcar en su composición, y obviamente se encuentran en grandes cantidades en el tejido nervioso. Tienen como ácidos grasos que forman parte de su estructura el ácido lignocérico, el ácido cerebrónico, el ácido nervónico, que son ácidos grasos de tamaños muy grandes. Estamos hablando de tamaños de 18, de 23, de 25, de 26 átomos de carbón. Y el ácido oxinervónico o oxinervón también, que forma parte de los cerebrósidos. Los cerebrósidos abundan en el sistema nervioso central. Otro lípido que es importante es el colesterol.
Colesterol, no cabe duda, es un lípido complejo, es un alcohol, es un esteroide, es un componente de las membranas y está relacionada con enfermedades como es la aterosclerosis y las dislipidemias cuando su exceso sobrepasa los límites de valores normales. Entonces, el colesterol es un lípido complejo, es un alcohol, se lo conoce como alcohol también de 27 átomos de carbón, tiene un enlace doble entre el carbón 5 y 6, tiene un grupo metilo en el carbón 18 y otro en el 19 y posee una cadena lateral de alquilos de 8 miembros. Viendo la figura van a entender todo esto. Es un esteroide también porque tiene un anillo que se llama ciclopentano más peridrofenantreno, que es propio de los esteroides, y los esteroides van a dar lugar a lo que es las hormonas esteroideas o lo que son las hormonas esteroidales. Puede esterificarse con ácido graso. Normalmente el colesterol no está unido a ácidos grasos, pero en su carbón 3, a través del oxígeno, se esterifica con un ácido graso y da lugar a un compuesto llamado éster de colesterilo, que es uno de los componentes que más se almacena en las células. Los alimentos ricos en colesterol son todos los alimentos ricos, así que todo lo que es agradable tiene mucho colesterol. Los compuestos que más tienen colesterol son los sesos, la yema del huevo, los riñones, el hígado, el caviar, las langostas, los mariscos, los quesos madurados y las carnes también abundantes o las carnes tanto frescas como los embutidos tienen mucha cantidad de colesterol. Aquí está la estructura del colesterol. Tiene un anillo que se llama, este anillo ciclopentano, tiene 5 átomos de carbón, ciclopentano, y este de aquí es el fenantreno. Como tiene un oxidrilo, se llama perhidrofenantreno. Aquí están los carbonos que salen en el 18 y el 19, y aquí en la cadena del 17 hay una cadena de alquilos de 7 átomos de carbón. En total, el colesterol tiene 27 átomos de carbón. Es uno de los lípidos más estudiados por su relación con enfermedades. Se la clasifica habitualmente como 4 estructuras A, B, C, D unidas, más la cadena de carbonos. Y cuando se esterifica, se junta en el carbono 3 con un ácido graso y se llama el éster de colesterilo. El colesterol es precursor de muchos otros esteroides, los ácidos biliares, hormonas corticosuprarrenales, sexuales, vitamina D, glucósidos cardíacos, etcétera, etcétera. En los vegetales no existe colesterol, existe un esterol que se llama ergosterol. Y los polisoprenoides y los terpenos van por la misma vía de la formación del colesterol, pero habitualmente estos compuestos no derivan exclusivamente en colesterol, derivan en muchos otros compuestos. De hecho, parten de acetilcoenzima A y la estructura isoprenoide es la primera que aparece, y esta estructura isoprenoide va a dar lugar al colesterol, pero también va a dar lugar a muchos otros compuestos que se llaman polisoprenoides y terpenos. Aquí tenemos los isoprenoides más importantes que se forman a partir de acetilcoenzima A, no cabe duda, colesterol, algunos pigmentos, los betacarotenos, el mentol, la ubiquinona, el pigmento de los tomates, y todo se verá con más detalle en la práctica cuando se esté revisando cómo se sintetiza el colesterol y cuáles son sus precursores. Los terpenos tienen carotenos, vitamina A, vitamina E, vitamina K, todos ellos son terpenos relacionados con los isoprenoides. Tenemos la vitamina A, está considerado dentro de las vitaminas liposolubles relacionadas con los lípidos, una estructura terpénica. La vitamina E o alfa-tocoferol también tiene una estructura grande. La vitamina K o filoquinona. Y los esteroides sexuales o las hormonas sexuales, progesterona y testosterona, que definen sexos femenino y sexo masculino, su diferencia es nada si comparamos las dos estructuras. Bien, aquí quedamos, por favor. Ya se nos hace tarde y continuamos el día martes. Mañana no habrá clase teórica. Muchas gracias por la espera y la tolerancia. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Muchas gracias.